aparecen los nodos, que son estos, el punto A y el punto B, vendrían a ser nodos. La característica de los nodos es el hecho que tienen más de 2 conductores que llegan o salen del circuito, del nodo, del punto. ¿Ya? Cuando nosotros nos dirigimos de un resistor a otro resistor y pasamos por un nodo, se dice que están en paralelo esos 2 resistores. Es decir, para ir yo del resistor 1 al resistor 2, tengo 2 caminos, por la izquierda o por la derecha. Por cualquiera de los 2 caminos, tengo un nodo a la izquierda y tengo un nodo a la derecha. Si se da esa situación, entonces se dice que R1 está en paralelo con R2. Si yo quiero saber si R1 está o no está en paralelo con R3, me traslado también. Si paso por un nodo para llegar a R3, es que está en paralelo. Entonces, acá tenemos un circuito en paralelo. Los 3 están en paralelo. Para ir de R2 a R3 también debo pasar por un nodo. Por lo tanto, están también en paralelo. Esa es la característica más simple para poder identificar si un circuito está en serie o está en paralelo. O si alguno de sus resistores están en serie y otros en paralelo. Podría darse también el caso, ¿no? En este otro de acá es un caso similar. Tenemos un circuito donde tenemos un resistor R1, R2 y R3. Que R1, para llegar a R2, necesito pasar por un nodo, entonces están en paralelo. Lo mismo R1 para llegar a R3, están en paralelo. ¿Ya? Eso, gráficamente, así podemos nosotros identificar un circuito en serie y en paralelo. La fórmula general nos muestran acá de la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente que pasa por donde estoy tomando, donde estoy analizando, por la resistencia, ¿no? La intensidad de corriente por resistencia, eso es diferencia de potencial o voltaje. Resistores en serie. Hay características de resistencia, en los resistores, en los circuitos, hay ciertas características en los circuitos en serie de operaciones que se pueden realizar y otras que no se pueden realizar. Por ejemplo, en los resistores en serie, los voltajes en cada resistencia son diferentes. Por eso es que cuando nosotros queremos calcular el voltaje total de un circuito de resistores en serie, debemos de sumar los voltajes de todos los resistores. ¿Ya? El voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes de todos los resistores en serie. La resistencia equivalente en un circuito de resistores en serie se la calcula bajo la suma algebraica directa, como se ve acá. Entonces, un resistor equivalente es igual a la suma de los resistores que queremos sumar en serie. Si yo quiero calcular un equivalente entre R2 y R3, simplemente lo sumo y en lugar de dibujar 2 resistores, dibujo solo un resistor con su valor en ohmios de la resistencia de la suma de estos 2, ¿no? Y así coloco solo uno acá. De eso se trata esta parte del circuito, de encontrar un resistor equivalente a una parte del circuito o a todo el circuito. Por ejemplo, acá yo podría sacar un resistor equivalente entre estos 2 y luego, cuando ya tenga, por ejemplo, el circuito de esta manera, tendría aquí un solo resistor
y aquí abajo otro resistor. Entonces yo tendría que ahí analizar ya hallar otro resistor equivalente, ¿no? Primero sumo en serie y de acá ya sumo en paralelo. Y el resultado sería tener solamente un resistor equivalente total. Algo así, un resistor equivalente total, ¿no? De eso se trata. Entonces, para lograr eso, sumamos los resistores en serie de manera algebraica. Ya los voltajes en un circuito en serie no son iguales, los voltajes son diferentes en cada resistor. Y la carga, vemos acá, debe estar. La carga es la misma, digamos, ¿no? No se ve acá, pero más abajo lo vamos a ver. Cuando tenemos un circuito de resistores en paralelo, cambia un poco esa situación. Tenemos nosotros que la suma de resistores ya no se hace algebraicamente directa, sino se utiliza esta ecuación, donde 1 sobre la resistencia equivalente, es decir, la resistencia equivalente ya está como denominador, es igual a la suma de los cocientes de esta forma, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Entonces la suma para hallar el resistor equivalente se la hace de esta manera, es a la inversa. ¿Ya? Esto para resistores en paralelo, para sumar un resistor con otro que están en paralelo. En un sistema de circuitos en paralelo, las intensidades se suman, no son iguales. En la resistencia las intensidades se suman para hallar la intensidad total. ¿Ya? Y los voltajes son iguales. Esas tres cosas son importantes. ¿Ya? En un circuito en serie y en paralelo. Entonces, podemos ir resumiendo, concluyendo que en serie el voltaje total es igual a la sumatoria, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Eso es en serie. El resistor, son tres ecuaciones básicamente, no se van a olvidar. La resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, punto suspensivo, ¿no? A la suma algebraica directa. Esto es en serie. Y el otro es la intensidad de corriente total. La intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente en 1, es igual a la intensidad de corriente en 2 y es igual punto suspensivo a todas las intensidades. Entonces, en un circuito en serie se utilizan estas tres ecuaciones. Los voltajes se suman, las resistencias se suman algebraicamente directo y las intensidades son las mismas. Se igualan las intensidades en un circuito de resistencias en serie. En un circuito de resistencia en paralelo no ocurre lo mismo. En paralelo tenemos otra situación. En paralelo tenemos que los voltajes, es decir, el voltaje total, si todos están en paralelo, va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2 y punto suspensivo. Los voltajes son iguales en un circuito en paralelo. La resistencia se la suma, como hemos visto, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1
sobre la resistencia 2, puntos suspensivos. Así se suman todos los resistores o la resistencia de los resistores. Y las intensidades, la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más puntos suspensivos. Se suman. Entonces esas son las ecuaciones que usamos en circuito. No hay más. Son estas tres básicamente. En serie y en paralelo. En serie los voltajes se suman, en paralelo los voltajes son iguales. En serie las intensidades son iguales, en paralelo las intensidades se suman. En serie la resistencia se suma algebraicamente directo y en paralelo es la inversa de la resistencia equivalente, es igual a la sumatoria de las inversas de las resistencias particulares. Eso es, resumiendo toda esta parte. ¿Ok? Y bueno, ahí vemos algunas combinaciones de los circuitos. Algunas combinaciones de los circuitos. Siempre es bueno ir en orden, ¿no? Es decir, ¿cómo sería acá? Yo no puedo sacar la suma, digamos, de este circuito, de este resistor de 4 ohmios, sumarlo con estos dos en un solo paso, digamos. No puedo hacer eso. Primero debo de sumar el de 3 ohmios con el de 6 ohmios, que están en paralelo, con la fórmula de sumatoria en paralelo. Y una vez que haga esa suma, voy a tener esto. Procedo a sumar recién el de 4 con el equivalente de estos dos. El equivalente de estos dos resulta ser 2 ohmios. Entonces recién procedo a sumar estos dos para tener uno solo. Y recién puedo decir que este es el resistor equivalente total de todo el circuito. Y este es su voltaje total, que siempre va a ser el mismo, ¿no?, de todo el circuito. Entonces, para hallar la intensidad, yo puedo utilizar la ecuación que acabamos de ver. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces yo puedo hallar la intensidad total de este circuito, porque tengo el voltaje total y la resistencia total. Por eso puedo hallar la intensidad total. ¿Ok? Y de ahí ir retrocediendo. Estas flechitas, el autor del libro lo coloca como es el procedimiento, ¿no? Primero tengo esto, luego llego acá y luego llego acá, con los cálculos y los gráficos correspondientes. Siempre se hace así, manualmente se hace así. El circuito, por muy complejo que sea, voy haciendo por paso. Paso 1, paso 2, y pueden haber muchos más pasos si hubiera más resistores, más complicaciones, hasta llegar a uno que tenga solo un resistor. Y de ahí el siguiente paso ya es volver para atrás, como que volviendo para atrás. Porque cuando yo tenga un resistor y una diferencia de potencial o un voltaje total, es el único momento en el cual yo puedo encontrar la intensidad total. La intensidad total. Como vemos nuevamente en esta ecuación, la intensidad va a ser voltaje sobre resistencia. Es decir que de acá yo voy a tener intensidad igual voltaje sobre resistencia. Una vez que yo tenga la intensidad total, retrocedo para acá, a este mismo esquema, pero ya en retorno, ¿no? Volviendo. Y observo este esquema. Observo bien y digo, a ver, estos dos resistores están en serie. ¿De dónde salió este? De la suma de estos dos en serie. Si este tiene una intensidad igual al voltaje sobre la resistencia, entonces en serie, ¿cómo eran las intensidades en serie? Iguales. Iguales. Por lo tanto, digo yo que la intensidad de esta equivalente es igual a la intensidad de este y es igual a la intensidad de este. Entonces, cuando yo estoy retornando, voy poniendo los valores que me faltan. Normalmente en un circuito debemos encontrar tres cosas: resistencia, intensidad y voltaje en cada resistor. Las tres tenemos que ir hallando.
Yo cuando hago ejercicio de esto, normalmente hacemos un cuadrito donde colocamos los valores, ¿no? Resistor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, intensidad, voltaje, resistencia, y voy llenando el cuadro. Cuando termino de llenar esos 3 valores en toda la tablita, recién me doy cuenta que terminé el ejercicio. Entonces, paralelamente a esta operación, tengo mi cuadrito listo en blanco y voy poniendo los valores. Entonces coloco este en su lugar en la tabla, este en su lugar en la tabla, la intensidad. Tengo el valor de la resistencia, me falta calcular el voltaje, porque inicialmente no tengo el voltaje de esto. Pero no está complicado porque utilizo la misma ecuación. El voltaje va a ser intensidad multiplicado por la resistencia. Entonces acá, para calcular el voltaje aquí, yo utilizo voltaje igual a la intensidad por la resistencia. Y calculo de esa manera el voltaje. El voltaje que sale aquí, 6 voltios. ¿Se dan cuenta, no? En el primer análisis voy calculando la resistencia. Cuando llego al final y empiezo a retornar, voy calculando los voltajes y la intensidad. Uno de los dos o los dos si es necesario, ¿no? Esto hago acá, lo mismo hago acá. Y de ahí voy al anterior paso. ¿De dónde salió este resistor de 2 ohmios? Este resistor de 2 ohmios salió de este de 6 con este de 3. De sumar estos dos. ¿Cómo están? En paralelo. ¿Qué cosas son iguales en un circuito en paralelo? Los voltajes. Entonces, si aquí tengo que este era 6 voltios, entonces este va a ser 6 voltios y este va a ser 6 voltios. Los dos tienen el mismo voltaje. Entonces, aquí ya tengo voltaje y tengo su resistencia, pero no tengo su intensidad. Utilizo otra vez esta misma ecuación de intensidad, voltaje sobre resistencia aquí para calcular la intensidad. Y así he completado todo el procedimiento, digamos, ¿no? Esta de acá. Ahí. Ese es para ese paso y bueno, escribámoslo de nuevo acá. Para este paso aquí tendría que utilizar intensidad igual voltaje sobre resistencia. Y así llegué al final del ejercicio porque ahí ya encontré todos los valores. Ya, esa es la forma. Este circuito es bien sencillo, bien básico para lograr comprender el método que vamos a utilizar para resolver circuitos de resistores en serie y en paralelo. Ese es el método, siempre va a ser ese el procedimiento. Vamos dibujando primero, disminuyendo los resistores hasta llegar a tener uno básico así, con un equivalente, una diferencia de potencial. De ahí calculamos todos sus elementos de esa equivalente total. ¿Cuáles serían todos sus elementos? Voltaje, resistencia, intensidad. Las 3 cosas debemos tener. Teniendo eso, retrocedemos al anterior paso. ¿Qué teníamos acá? ¿De dónde salió este? Salió de estos dos. ¿Cómo están? En serie. ¿Qué hay en común en serie? ¿Qué pasa con los voltajes? Se suman. ¿Qué pasa con las intensidades? Son iguales. Entonces